La noche ha empezado fenomenal, porque ha empezado con la aparición de Maribel Vilaplana, que, como todo el mundo sabe, es síntoma de que todo va a ir muy bien. Ya sabéis que en Valencia hay dos tipos de gala, las que presenta Maribel Vilaplana y las demás. No, O sea, y luego hay un momento de absolutamente 40 increíble. minutos, de 39 minutos, entre las 7 y las 8, donde está desaparecido. Sí, sí. Desaparecido. En Entre que se despide, según su versión, en el parking de la periodista, hasta que aparece en el Palau, ahí hay un agujero negro de casi 40 minutos en el peor momento de la historia de Valencia. Tratar de arrojar luz sobre lo que hemos venido a llamar el misterio del parking, y verdaderamente, en este momento, sigue siendo un misterio lo que pudo ocurrir en ese parking al que, en teoría, Mazón acompañó a Maribel Vilaplana. Y vamos a situar primero, Alfonso, si te parece, y a recordar ese lapso de 37 minutos en el que Mazón no recibe llamadas ni tampoco hace ninguna llamada. Sí, es el agujero negro. Se supone que salen a las 7 menos cuarto del Ventorro, que él la acompaña hasta el parking, y efectivamente en esos 37 minutos no hace ninguna llamada ni tampoco la recibe. ¿Dónde estaba Carlos Mazón? No lo sabemos un año después. Es curioso porque son 37 minutos, pero vamos a recordar que, claro, uno pierde ya la cuenta. En esas innumerables versiones, al principio de todo, recordarás que decía, no, si es que yo estuve comunicado en todo momento. En ningún momento estuve fuera de juego con el teléfono. Aquí por lo menos 37 minutos en los que ni recibió ni hizo ninguna llamada. Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría. Entonces es mentira lo que ha salido en prensa. Sí, lo niego. Alfonso, y esto es interesante, obviamente para la mayor parte de nosotros que no somos de Valencia o no conocemos Valencia. Vamos a ver en un mapa dónde están situados los 3 puntos clave. El Ventorro está aquí, el Palau de la Generalitat aquí. Y fíjate porque en este punto intermedio está el parking, vamos, que de paso no cogía. Exactamente. Con lo No casa cual, con la teoría de, no, me fui rápidamente al Palau. Claro, efectivamente, por lo menos se fue hasta el parking, la acompañó. Vamos a ver a qué hora tiene ese ticket de salida Maribel Vilaplana, que es precisamente lo que ha pedido la jueza que está investigando esta causa de la Dana, y nos va a dar muchos datos de a qué hora salieron del Ventorro, porque claro, ellos dicen las 7 menos cuarto, pero no tenemos otra prueba más que su versión. Pero yo me pregunto, claro, la jueza está ahondando en este elemento, el del parking, pide el ticket, pero claro, la jueza no puede, porque está aforado, investigar a Amazon. ¿En qué se basa la jueza para insistir tanto en este asunto? Bueno, pues básicamente lo que quiere saber son las comunicaciones que tuvo con Salomé Pradas, que sí está investigada, y por eso quiere reconstruir todo lo que hizo Mazón, si habló con ella, si no habló con ella. Precisamente por eso también ha llamado a declarar a otros testigos, entre otros Juan Fran Pérez de Llorca, el dueño del Ventorro también, claro, que quieren saber qué saben de esas conversaciones que se tenían con Salomé Pradas, que estaba al frente de CECOPI. Gracias, Alfonso. Y atentos, porque Paula Blanco, voy contigo. Es que tenemos nuevas informaciones sobre lo que pudo ocurrir en el parking, una nueva versión de Vilaplana. Sí, Yelamo, vamos a ir por partes. Lo primero que sabemos es que Maribel Vilaplana le cuenta a la jueza que después de comer con Carlos Mazón en el Ventorro, Carlos Mazón acompaña a Maribel Vilaplana a ese parking. Según Maribel Vilaplana, se quedan un rato hablando en la puerta del parking y después dicen que Mazón se va. Eso es la versión de Maribel Vilaplana. Pues ojo, porque entra una nueva versión al juego, una nueva versión que adelanta el periodista del diario.es, Sergi Pitarch, en el cual Maribel Vilaplana le dice a la jueza que cuando ella entra al parking no se va directamente, sino que se queda en el coche haciendo trabajos con el portátil. La jueza le pregunta a Maribel Vilaplana sobre las horas exactas de entrada al parking y de salida al parking, y ella dice que no sabe las horas exactas, que no se acuerda. Ha dado Maribel Vilaplana muchísimas versiones y por tantas versiones que ha dado, la recibieron así el lunes en su declaración. Cuenta la verdad, cuenta la verdad, cuenta la verdad, por favor, por todos ellos. Y precisamente hace tan solo 2 días, el jueves, volvimos a ver a la periodista. Es la primera imagen de la periodista después de declarar como testigo y la sexta logró hablar con ella. Nos ha contado que no va a dar más explicaciones, que ya las ha dado en sede judicial y que ahora quiere Yelamo recuperar la normalidad. Gracias, Paula. 12:20. Miguel Ángel Campos, de repente ahora otra nueva información en el que Vilaplana rellena más tiempo aún, al menos en su caso, diciendo que después de que Mazón la dejara en el parking, ella se quedó en el coche trabajando. Sí, es inusual, ¿no? Es extraño. Esa parece que quiere... De buenas y primeras, ella sabía que la jueza le había pedido el ticket del parking, ella pudo
en esa comparecencia como testigo, aportar ya el resguardo, porque dice que lo pagó con tarjeta y está, ese resguardo bancario lo tiene y no tiene ningún problema en aportarlo, lo podía haber aportado ya en esa declaración judicial y no lo hizo. Lo va a aportar más tarde. Y ahora, pues bueno, esas horas que se van alargando en un intento de cerrar ese agujero negro. Ya nos habían dicho, primero habían dicho que eran las 5:30 cuando había acabado la comida del Ventorro, 5:30, 6. Ahora son 18:45. Y además ahora es que me he quedado trabajando un rato en el parking con el ordenador y esto lo habrá postergado más. Ya veremos cómo cuando veamos el ticket del parking vamos a encontrar con que la hora se va a acercar mucho a esas 8 de la tarde, que es cuando Mazón, según todas las fuentes consultadas, pues finalmente entra en el Palau. En cualquier caso, Yelamo, yo no me creo que estuvieran 4 horas comiendo en el Ventorro. No me creo que estuvieran. ¿Tu teoría cuál es y en qué la basas? A ver, yo la baso en que también estaba el Ventorro y un tomate con bonito, unas anchoas con salazón, unas verdinas con perdiz y media de cordero lechal. Alfredo media hora me despachó prácticamente, media hora 40 minutos. Vale, pero bueno, una cosa es eso y otra la sobremesa. La sobremesa te puedes pegar. No, pero dijo Vilaplana en la declaración que solo tomar una botella de vino y 2 chupitos. O sea, bueno, estarían 3 horas hablando, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de comida ni nada, ¿no? Pero... no puede ser, ¿no? No podría ser. No lo sé. Alfredo, yo solo te digo que te despacha rápido. En cuanto te trae un plato, después, en cuanto aún no te lo has terminado, ya te trae el otro, sirve muy bien. Y yo, 4 horas, con lo que dice ella que bebieron, que es muy poco, me extraña muchísimo que estuvieran 4 horas allí. Está cercando a Carlos Mazón antes de la elevación, de elevar al TSJ en el caso de que encontrara ilícitos, pero o sea, ya el equipo, ahora con el tema del parking, que ya os puedo adelantar que será una hora posterior a las 7 menos cuarto, porque en su declaración Maribel Vilaplana ya deja caer que ella se quedó trabajando en el coche bastante tiempo después, con lo cual podemos intuir que la salida del parking se acercará más a las 8 de la tarde que a las 7 de la tarde, que es una de las tesis que tenemos. Perdóname, que esto no pase desapercibido. Lo que me estás diciendo es, puede haber un retraso, hay un tiempo ahí que nadie conoce, pero me estás diciendo... Pero Maribel Vilaplana puede alegar que es que se quedó trabajando en el coche y por eso saca el coche tarde, que no es que fueran a otro sitio, sino que ella estaba currando en el coche. Lo dice en su declaración, que es una de las... Yo creo que es como previendo cuando ya le habían pedido el ticket del parking, que ella no puede aportar porque no lo tenía. Podía haber aportado el extracto bancario, pero bueno, da igual, nos lo creemos. Pero ella deja caer en su declaración que ella, cuando Mazón la deja a la puerta del parking y se va a otro sitio, ella baja al parking y está un rato trabajando con el ordenador y mandando mensajes desde el coche, un poco adelantándose a cuando descubramos ya la hora real de salida del parking, pues no será precisamente cerca de las 7 de la tarde, será un poquito posteriormente a las 7 o más acercándose a las 8, lo cual nos abrirá nuevas incógnitas, a la jueza le abrirá nuevas incógnitas y tendremos que averiguar pues qué ha pasado por ese cambio de versión, nuevo cambio de versión. La jueza de Catarroja, que investiga la catástrofe, ya saben que ayer decidió citar a declarar a nuevos testigos, entre ellos el dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana la tarde de La Habana, una comida que según la última versión de la periodista se alargó hasta las 7 menos cuarto de la tarde. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. No solo ha citado al propietario del Ventorro, sino que ha citado a 6 altos cargos de Mazón, de su núcleo más cercano. Entre ellos va a tener que declarar el portavoz del PP en las Corts, Juanfran Pérez Llorca, que es además el nombre que, bueno, hasta ahora tiene más fuerza o ha cobrado más fuerza para la sustitución de Mazón al frente de la Generalitat. Sí, según la jueza, Pérez Llorca, que es también el secretario general de los populares valencianos, mantuvo 2 llamadas compradas a las 6:58 y a las 6:59 minutos de la tarde y 2 con Mazón a las 18:57, que deben ponerse en contexto con las que se intercambiaron antes la consellera y el presidente, y esos intercambios de los 3 pueden aportar información. Y es que la magistrada Ángels considera necesario conocer las llamadas que la consellera Salomé Pradas mantuvo también con el núcleo más próximo a Mazón, porque para aclarar el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del CECOPI de la tarde del 29, es pertinente averiguar la información de la que disponía cada uno de los integrantes de ese órgano, cuál era la exigible según las funciones fijadas en la normativa y qué incidencia pudo haber tenido el tener esa información en la toma de decisiones o en la omisión de las mismas, que pudieran haber evitado que se produjera
produjeran los daños personales que se están investigando. También cita al dueño del Ventorro, porque según la declaración de Vilaplana, entraba y salía de la sala en la que estaba con el presidente. Sobre esas entradas y salidas, hay un dato que contó Maribel Vilaplana en esa comparecencia ante la jueza y que me parece tremendo, y es que le hicieron llegar a Carlos Mazón, mientras estaba comiendo en el Ventorro, unos documentos, algo que ocurrió mientras él no atendía algunas llamadas de teléfono, entre ellas las de Salomé Pradas, cuyo entorno dice que intentó hablar con Mazón sobre el envío de la alerta, pero que no pudo. Pero sí se le pudo hacer llegar unos documentos. Y sabemos, además, Ana, que esos documentos que le llevaron eran unas becas a deportistas de élite que el propio Mazón firmó allí sobre la mesa, prácticamente. Sí, también fue Maribel Vilaplana la que le dijo a la jueza que pasadas las 3 de la tarde de aquel día, el dueño del restaurante le pasó al jefe del Consell un sobre grande con unos documentos para que los firmara, algo que hizo Mazón. Según ha aclarado Presidencia, lo que firmó fueron unas resoluciones de becas a deportistas de élite que requerían su rúbrica de manera urgente. Así que se las llevó un funcionario al restaurante y se las entregó el propietario del local. La urgencia radicaba en que 2 días después vencía el plazo para ser beneficiario de esas becas, para que los alumnos deportistas de élite solicitasen la exención de educación física o convalidación de la asignatura optativa. Y de hecho, esa resolución se publicó en el Diario Oficial por la tarde de ese día. Precisamente, Mazón ha pedido adelantar su comparecencia en la Comisión de Investigación de la DANA en Les Corts. Va a hacerlo el próximo, o ha pedido que sea el próximo 11 de noviembre, es decir, antes de que comparezcan las víctimas. Sí, ese día están citados Pedro Sánchez y sus ministros Montero, Marlaska y Margarita Robles, la exvicepresidenta Rivera, además de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, pero ya han anunciado que no acudirán porque no están obligados. Y en su lugar lo hará el presidente ahora en funciones, Carlos Mazón, que mostró su voluntad de comparecer en la Cámara Parlamentaria antes de del primer aniversario de la catástrofe, pero no pudo ser. De momento la comisión no ha fijado la comparecencia de ninguna de las asociaciones de víctimas, ni de las 3 principales que reclamaba la oposición, ni las del resto de asociaciones de diversa índole, que son otras 14 y que están inscritas en el registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana, que han sido solicitadas por el PP y Vox, que son los que tienen la mayoría en esta comisión de les Corts Valencianes. Ana, gracias. De nada. Ahora iremos a la parte política, la negociación entre Partido Popular y Vox para el nombramiento de un nuevo presidente de la Generalitat, pero me quedé detener un momento en ese dato, porque hemos tenido tantas imágenes diferentes de Mazón comiendo en el Ventorro desde que estaba aislado, desde que no tenía cobertura. Recordemos todos los cambios de versión. Yo hace unos días me preguntaba por qué nadie de su entorno entró en ese comedor y se lo llevó y le dijo: presidente, es que usted no tiene que estar aquí, que tiene que estar en otro sitio. Pero es que ahora, Cristina, sabemos que era accesible. Es decir, que le llevaron unos documentos para que firmara unos documentos, mientras no atendía algunas de las llamadas que le iba haciendo Salomé Pradas. Claro, lo cual la verdad es que parece bastante normal que cuando un presidente está en una comida, un día de trabajo normal y corriente, que firma un documento, pues se lo lleva a ser firma, es decir... No se queda aislado. Claro, eso entra dentro de la normalidad. Lo que no era creíble es que estuviera en un búnker, sin cobertura, aislado, sin enterarse de nada. Eso era lo que era muy difícil de creer. Esto efectivamente parece mucho más plausible. Y claro, ella sí que... de alguna forma todas las alertas que había encima de la mesa, toda la preocupación, todo el despropósito, todo lo ojipláticos que nos hemos ido quedando todos al cabo del tiempo, pues se va incrementando, porque es capaz de firmar unos documentos de trámite de gestión de estas becas, pero no es capaz de abrir los mensajes, de coger las llamadas que la consejera Pradas le estaba haciendo insistentemente una y otra vez y que no cogía, sabiendo que había un aviso de emergencias. La consejera responsable del tema le llama y él no coge las llamadas, según estamos sabiendo, o el tema del famoso vídeo, ¿no?, que aparentemente pudo ver él, no sé si sí o si no, pero bueno, pudo ver un vídeo ya con Utiel inundado, y nada le hacía levantarse de la mesa, suspender su sobremesa y acudir a su puesto de trabajo, que es donde tenía que estar, mientras 229 valencianos morían ahogados. Carlos. Bueno, desde luego, como tiene que ser el equipo, que nadie entre a hacerle el quite, ¿no?, a sacarlo directamente ante la gravedad de los hechos, ¿no? Es para pensárselo, desde luego. Ha pedido comparecer en la comisión parlamentaria, donde bien ha explicado la compañera que en la Cámara hay mayoría del PP y Vox, pues puede estar relativamente cómoda. Si dimitió para recuperar cierta dignidad política, yo creo que aquí va la comparecencia esta
sinceramente creo que va a asegurarse poder ir por la calle por Valencia los próximos años, ¿no? La jueza nunca tendría que haber llamado, o necesitado llamar, mejor dicho, a más personas, porque este señor tendría que haber contado a la primera la verdad, dada la gravedad de los hechos y dada su alta responsabilidad. Y no ha hecho más que cambiar de versión, en lo cual conduce de nuevo, como en el caso anterior, a un aspecto que a mí me importa muchísimo, porque pienso a medio plazo, que es el desprestigio. Ha desprestigiado muchísimo la presidencia valenciana. De hecho, el PP se presenta en esta situación sin un candidato claro que lo pueda sustituir, lo cual da que pensar que efectivamente desde Génova no se ha controlado la dimisión, porque desde luego si se hubiera controlado no dimite el mismo día que comienza el juicio al fiscal general. Ahí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Al menos por estrategia hubiera esperado 24 o 48 horas. Pero es que no hay un candidato claro, lo cual eso debilita la posición del PP para negociar con un partido venido arriba, envalentonado como el Vox de Abascal. Ahora iremos, te voy a decir que ahora iremos a eso y iré contigo, porque en esas negociaciones de momento lo que está demostrando, y se lo está permitiendo el Partido Popular, que es que quien lleva la manija, es decir, quien controla los tiempos y quien maneja lo que quiere es Vox. Ahora iremos con eso. Pero sobre este episodio de la firma de unos documentos cuando nadie era capaz de sacarlo de ahí. Demuestra hasta qué punto la gestión fue negligente. Es que hay que recordar que cuando él se va al Ventorro ya hay muertos. Es decir, que luego vino lo peor, pero ya había empezado una tragedia, ya había un montón de zonas inundadas, ya había desaparecidos, ya había gente que había fallecido. Es decir, que es que su irresponsabilidad no es ni a las 4, ni a las 6, no, es que empieza ya cuando se va a comer al Ventorro. Y una de las mayores mentiras que presentó en su indigno discurso de dimisión, fue esto de: mi error fue cancelar la agenda. ¿Pero qué agenda? Si no tenía agenda en toda la tarde. Si solo tenía una comida larga, que se había puesto él. No había nada más, no había ningún acto, no había ninguna reunión, no había ningún... No estuvo en su despacho. Que entró en el restaurante a las 3:30, a las 3 y algo, y salió a las 7 y La pico. prueba es que llegó al Palau de la Generalitat a casi las 8, y que probablemente, si no llega a ser por esto, tampoco habría agenda, no habría aparecido en toda la tarde del martes, un día laborable. Es decir, que aquí lo que se ve es hasta qué punto vivió ajeno a toda esa realidad desde el primer momento. Si es que esto es sencillo. Por la mañana, en el Consell, en la reunión del gobierno de la Generalitat Valenciana, se criticó abiertamente, según distintas fuentes, y lo hizo después en la reunión con la patronal, a la Universidad de Valencia por haber cancelado las clases, porque eso era malo para el puente que venía después para el turismo. Ese era su mindset, esa era su manera de pensar desde por la mañana. Estaba pensando que todo esto era una exageración y que qué daño se estaba haciendo con esto de avisar de los riesgos al turismo. Y claro, por eso también tardó tanto Salomé Pradas en tomar la decisión de mandar el Saler. Por eso cada uno de los pasos que se van dando en ese CECOPI van precedidos por llamadas de Salomé Pradas a Carlos Mazón, porque no se atrevía la consejera a llevar la contraria a la doctrina que había puesto en marcha su presidente por la mañana. Pero y así todo, cuando le llama, no le coge el teléfono. No, la consejera encargada de veces. gestionar las emergencias le llama en ese contexto y no coge el teléfono. No, o sea, y luego hay un momento de 40 increíble. minutos, de 39 minutos, entre las 7 y las 8, donde está desaparecido. Desaparecido. Entre que se despide, según su versión, en el parking de la periodista, hasta que aparece en el Palau, ahí hay un agujero negro de casi 40 minutos en el peor momento de la historia de Valencia. En el peor momento. De todas maneras, en esa comparecencia va a tener que dar una versión muy sólida, muy creíble y aportar muchos argumentos para poder volver a salir a la calle, como decía Carlos. Yo lo estaba pensando mientras lo decías, Carlos. Para que la ciudadanía entienda que es verdad, porque va a ser la enésima versión. Entonces, va a tener que hacerlo muy bien. Además, tuvo la ocasión el otro día, cuando presentó su dimisión, de decir: miren, me voy y les voy a explicar aquí lo que ha pasado y lo dejo, y ya está, y me voy a mi casa. Tuvo esa oportunidad que perdió con ese indigno discurso, como ha dicho ahora Ignacio. Yo no tengo mucha esperanza en que en esa comisión de control él diga algo. La noche empezó fenomenal, porque ha empezado con la aparición de Maribel Vilaplana, que, como todo el mundo sabe, es síntoma de que todo va a ir muy bien. Ya sabéis que en Valencia hay dos tipos de gala: las que presenta Maribel Vilaplana y las demás. ¡Ríete!
Thank you.